Asesinó a su conviviente y a 5 niños, pero el pueblo lo ungió como una nimita milagrosa. Es el culto a Jorge del Carmen Valenzuela, el chacal de Nahuel Toro, un campesino analfabeto fusilado por sus despiadados crímenes, pero que ha generado 54 años de continua devoción en el cementerio de San Carlos. La verdad que aquí viene harta gente a dejar flores, a prender velas. En una ocasión vinieron a dejar un pollo, una botella de vino, un puro. Esas cosas así llegan acá. No todo el tiempo, pero llegan. Sí, me ha hecho un milagro. Por un hijo. Él estaba metido en el alcohol, pero gracias a él ya va a ser un mes que dejó de tomar. Se hizo tratamiento, pero hasta aquí está bien. ¿Cómo nació el fervor popular a este criminal? Su historia nos habla de una vida miserable que lo indujo precozmente al alcoholismo y a huir de su madre. Él tuvo una vida muy triste y él se fue a los 7 años, atravesando los potreros de San Carlos, y siempre fue explotado, no fue nunca al colegio. Él venía de San Fayán al interior, bajando para acá, y por ahí conoció a la señora esa que era una viuda y se instaló a vivir con él. A la orilla de este río en Nahuel Toro, llegó a vivir con la mujer y los 5 hijos de ella, y aquí mismo los mató, uno por uno, incluso a una guagua, enfurecido porque quería seguir bebiendo, y la viuda no tenía dinero por no haber cobrado su pensión. Pero en la cárcel de Chillán se rehabilitó, aprendió un oficio, a escribir, a pedir perdón por sus crímenes, y se hizo católico. Jorge del Carmen Valenzuela ya no era el mismo, y este sacerdote que lo apadrinó, Eloy Parra, pidió el indulto. Todo fue en vano, porque el 30 de abril de 1963, casi 3 años después de su delito, fue fusilado. La sociedad lo cambió totalmente. ¿Para qué? Para matarlo. Entonces, ¿para qué se preocuparon de eso? Mataron a otra persona según mi criterio personal. Él, antes de morir, antes que lo mataran, todos sus pecados fue perdonado, y yo creo que por eso lo hace milagro a todos. La falta de misericordia ante un hombre rehabilitado propició la leyenda. Decenas de devotos visitan y agradecen los favores ya no del chacal, sino de Jorge del Carmen Valenzuela, cariñosamente apodado el Canajita. Pagando con su vida, él se redimió, y ungiéndolo como animita milagrosa, el pueblo, a su manera, hizo justicia. La hermandad. Vanessa, ¿tú lo hubieses matado o lo hubieses indultado? Cristian, ¿pena de muerte o indulto? Hugo, ¿pena de muerte? No me digas. Álvaro, ¿pena de muerte o indulto? ¿Por qué? Porque es un debate moral también el que estamos dando. Vamos a hacer un pequeño corte en la hermandad. Vamos y volvemos. Luego, en la hermandad, continuamos con misterios y fenómenos sin explicación. ¿Real o no? Usted decide. Ya volvemos. ¿Cómo un asesino, después de tantos años, se transforma en una animita, en un lugar, en un espíritu de casi veneración con el tiempo? Vamos a indagar sobre eso primero con Cristian. Doctor File, ¿qué te parece esta historia del chacal de Nahuel Toro? ¿Qué te parece que hoy día hay mucha gente que le vaya a rezar? Mira, no me parece lo más adecuado en realidad, salvo, mira, porque se plantea inmediatamente la figura del ideal cristiano. Eso es el chacal de Nahuel Toro, el criminal, el asesino arrepentido y redimido por la fe. Es una cosa que se discute hasta el día de hoy, evidentemente que genera polémica, porque fue despiadado, sea lo que sea, fue un despiadado asesino,
y uno tiene que ver algunas cosas que confluyen en esta historia que hemos conocido ya hace tanto tiempo. Primero, la cesantía, porque él era cesante y debido a su cesantía emigra y camina y llega a conocer ahí al lugar de Nahuel Toro, cerca del río Ñuble. Que en parte se debe al alcoholismo también, la cesantía, porque lo echaban. Efectivamente, otro elemento, el alcoholismo. ¿Ya? Encuentra una mujer viuda con 5 hijos en condiciones de pobreza y de extrema pobreza. Imaginemos el entorno. Década, obviamente, de 1960. La mujer va a buscar su pensión de viudez, falla la burocracia. Y como falla la burocracia, otro elemento, el chacal dice, ¿cómo no me trajiste plata para seguir tomando? Y agarra una guadaña y comete uno de los asesinatos más horrendos de los cuales se tiene memoria. Uno no tiene que olvidar esas cosas porque es despiadado, ¿ya? Después vamos a ver cómo se justifica después, pero en realidad entre su ignorancia, su alcoholismo, termina también pisoteando al niño menor, al más chico, a una hija la ahorca y a la otra la mata con esta guadaña, que por cierto uno tiene que recordar cómo era, pues si son cosas así, ¿ya? Aquí tenemos esto, es decir, un carnicero de primera monta, un asesino despiadado, un engendro verdadero del demonio, en ese momento, poseído realmente también por el demonio, seguramente, mezcla de alcohol, por lo tanto, hizo uno de los asesinatos que se recuerdan hasta el día de hoy. Y ahí viene el tema. Muéstranos un poquito la foto, explica lo que tienes ahí, porque... Esta es una guadaña, es decir, estos son instrumentos del campo para cosechar diferentes, bueno, el maíz, efectivamente. Para cegar. Para cegar. Porque van cortando. Y también, evidentemente, es el símbolo de la muerte. Recordemos que la muerte lleva esto. Estaba ahí al lado. Por eso uno nunca tiene que descartar en estos episodios momentos de inmensa oscuridad, momentos donde las potencias espirituales diabólicas se apoderan de las personas y de los actos de las personas. Y sumados a la ignorancia, porque ¿qué es lo que sucede? Elemento importante también dentro de esta tragedia. Es tomado prisionero, finalmente pasa 32 meses, como se decía, en la cárcel. Podríamos decir, antes que continúe con eso, que son gente amoral, porque matan una guaguita. Yo creo que ahí hay médicamente una psicopatía, claramente una psicopatía y una falta de empatía. La psicopatía se caracteriza por una falta de empatía. Y que, no que lo lleva a una amoralidad, pues no siente nada. Por supuesto. No, siente. Y que puede estaba bajo la influencia del alcohol. Además, entonces, eso, claro, menos dolor sintió, menos moralidad sintió cuando lo hizo. Pero es interesante la pregunta que hace nuestro querido Julio. Porque... Mira, ¿sabes qué me pasa? Que uno lo circunscribe a mucho tiempo atrás, pero hace solo unos días, una semana, un poco menos, capturaron a un tipo que descuartizó a una niña en Melipilla. Sí. Ahora, 2017, hace unos días antes de esta fiesta, ¿no es cierto? Lo pillaron en el sur, estaba escondido, también en la parte rural, ¿no es cierto? Se había ido después de asesinarla, descuartizarla, de matarla. O sea, tampoco son casos que no ocurrían en el siglo pasado, el año 40, el año 50. Ahora, hace una semana hay un tipo en Chile que descuartizó a una niña de 23 años y huyó hacia el campo. Entonces me tomo de eso, de la oscuridad, de estos episodios que se toman a las personas. Importantísimo, porque tú dices, hay amoralidad o inmoralidad. Cuando uno ve el caso del chacal de Nahuel Toro, uno puede hablar de amoralidad debido a la ignorancia que tenía. Es diferente ser inmoral. La inmoralidad implica conocer ciertos códigos que supuestamente el chacal de Nahuel Toro no tenía ni siquiera códigos humanos en ese sentido. Entonces, amoralidad completa. Pero yo pienso que después de tanto tiempo se plantean dos grandes temas
y se nos plantea a nosotros, la hermandad y a muchos amigos en casa, un tema fundamental, dos temas fundamentales. El primero, el tema de la ignorancia. Es decir, si uno recuerda pasajes de las mismas palabras de Jesús en sus evangelios desconocidos, él dice textualmente: la ignorancia es el peor de todos los males. Entonces, cuando uno ve cesantía, alcoholismo, analfabetismo, ignorancia, se conduce a ese tipo de elementos. Eso es lo primero que quiero dejar en la mesa, querida hermandad. ¿Qué opinan de la ignorancia? En este caso es muy importante porque, a ver, no sé, don Hugo, si me equivoco, pero da un giro el caso, por lo menos en la sociedad chilena. Exacto. Cuando, es habitual. Cuando el tipo entra con esta ignorancia, con esta moralidad, con este alcoholismo, con este analfabetismo, y sale, y lo describe muy bien en la película. Muy bien, ¿no es cierto? Cuando lo toman preso querían lincharlo. Sí. Claro. Y en cambio, cuando fue condenado a muerte, la gente cambió de opinión y se reconcilia con él. Y esto es una cosa muy, en el fondo, cristiana. Ese cristianismo básico que hay, ese imaginario cristiano que tiene el pueblo de Chile, se da cuenta de que tiene que existir el perdón y que debe existir la misericordia cuando hay un verdadero arrepentimiento. El mejor caso es el de Buen Ladrón, que era un capo, un bandido. Él reconocía que lo habían crucificado en plena justicia. Y sin embargo, bastó un acto de humildad y de confianza en Jesús para ser el primero que entró al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este hombre, mientras estuvo preso 3 años, se educó, se convirtió en un hombre altruista, se arrepintió de todo lo que ha hecho, tratando de reparar en las otras personas el daño que había causado. Pasó a ser, como dijo Moisés, nuestro amigo don Julio, a ser otro hombre. Desgraciadamente, yo era partidario en aquella época que se lo hubiera indultado. Desgraciadamente el gobierno opinó otra cosa y no lo indultaron por la gravedad de los delitos cometidos, pero para que operara precisamente la justicia. Y yo, a pesar de eso, estimo que el hombre se redimió finalmente con su propia sangre. En el momento en que él actúa, es una razón, porque también el pueblo chileno, y esto es una cosa muy común, valora todas estas cosas. Y efectivamente le da una cierta aureola. No es que lo declaren santo, sino que realmente se encomiendan a él porque saben que sufrió mucho. Y como generalmente quien recurre a las llamadas animistas de personas que sufren, hay una cierta coincidencia, hay como un encuentro de sentimientos. Eso yo creo que... Es el aspecto de víctima el que lleva a la gente a seguirlo. La tesis de Miguel Litín en la película es precisamente esa. Sí, así es. Mostrarnos, ¿no es cierto?, a esta persona completamente en la oscuridad máxima, como bien lo describía Cristian, como muy bien lo describía Cristian, alcohólico, ignorante, ¿no es cierto?, amoral. Y cuando lo que muestra Litín en la película y lo que se dice, que se conoce acerca de la historia de él, que también trae muchos mitos, pero que tiene cierta veracidad, es que él se educa en la prisión. Y se transforma. Se transforma porque empieza a tener otros hábitos, empieza a leer, sale de la ignorancia en la que tú hablas, que es tan importante, empieza al aprender a escribir y a leer, se puede documentar, y él cambia, digamos. Pero ¿cómo se explica en la fe, se lo pregunto a los cuatro, que una persona que haya matado niños, un criminal de esta envergadura, se transforme después en casi un santo o una animita, que haga milagros, que la gente vaya a rezarla? Y no solamente lo encarno en el Chacal de Nahuel Toro, sino que está Dubois, está Cuadra y Osorio. Entonces pasa todo. Al Chacal de Nahuel Toro los alcohólicos le van a pedir dejar de tomar. Claro. ¿Por qué ocurre? Una de las frases conocidas de él es: a mí nunca Naiden me dio educación. Y es lo que él llega a valorar, la educación que le dan en la cárcel. O sea que Miguel, a lo mejor con un interés de libertad, no lo sabemos, Miguel Litín describe 3 Jorge del Carmen. El primero
el que existe antes de cometer el asesinato, el crimen, el segundo, el que se convierte en el chacal, y el tercero, ese constructo que hace la cárcel. Porque según Miguel Litín, él tiene una especie de hipótesis que construyen a este personaje para adaptarlo a la fuerza de la sociedad, y después viene esto de la pena de muerte, lo matan finalmente. Pero es una construcción que hace de él, no es auténtico, y él lo hace con el interés también de tener libertad. Lógico. Entonces es como una maqueta, es como falso de alguna manera para Litín. Yo una vez le vi una entrevista a Litín donde hablaba de estos tres Jorge del Carmen. Y no hay que olvidar nunca que la acción solidaria de la sociedad hace el cambio en las personas, porque en la cárcel él al principio era maltratado, pero a medida que él fue cambiando pasó a ser una persona popular y una persona querida, recibió afecto. Claro. Por lo tanto, yo lo brindo usted. Pero de ahí a transformarse en un santo, no santo. No sé santo, me refiero sí, claro, en sentido al santito popular, ¿no? Al santito popular. La gente valora. Y además hay una cosa que es misteriosa. No sabemos muy bien qué es lo que hace Dios. Como hemos repetido tantas veces aquí, lo que decía Don Quijote a Sancho. Don Quijote, ese hombre tan sabio y cuerdo, algunas personas creían por lo demás que era loco, pero están equivocados. Cuando le decía Sancho, en Dios todos sus atributos son iguales, pero siempre campea a nuestro ver con más fuerza el de la misericordia que el de la justicia. O sea, en Dios conjuga justicia con misericordia. De manera entonces que esto... Ahí estamos viendo misericordia. Ahí estamos viendo las imágenes, quiero recalcar para la gente que estamos viendo las imágenes de apoyo. Ahí está la niñita, la tumba, el chacal de Nahuel Toro. No tiene 2 o 3 lápidas, Cristian. Sí. Está repleto. Efectivamente. Bueno, esto es parte de estos movimientos de redención, porque hay una cosa, pero yo quiero decir una cosa, claro, misericordia con el chacal de Nahuel Toro, pero no hubo misericordia ni con la mujer ni con los 5 niños, ¿ya? Eso por un lado. O sea, Dios estuvo totalmente... Evidentemente otro momento, un momento donde, según esta visión, Dios totalmente desamparó a esos 5 inocentes y a la mujer. Bueno, dicho esto ocurre desde mi punto de vista, porque nosotros vivimos en un país inmensamente católico, donde el modelo del criminal arrepentido es un ideal de hombre, como María Magdalena, como Pedro también. Entonces aquí el chacal no es un ideal de hombre, son ciertas actitudes de la vida que se valoran, ciertas actitudes de arrepentimiento, de reencuentro, como dijo el mismo Jesús. Ella ha pecado mucho, por lo tanto, mucho se le ha perdonado. O sea, mucho siempre Dios concede una gracia mayor al que está más caído que al que está menos caído. Oye, pero no podemos pensar que Dios faltó a la misericordia con estos niños, por ejemplo, porque si fuera así, estamos frente a un Dios que es terrible. No, pero un momentito. Aún todavía, porque hay muchos Dios del Antiguo Testamento. Hay una cosa clara, nosotros no somos los... el de ahora también lo sería, perdón. También lo sería el de ahora, el actual, porque imagínate la cantidad de injusticias que se cometen. Por eso digo, no lo veamos como falta de misericordia. Nosotros no somos los administradores de la misericordia de Dios, para empezar. Pero aquí hay que ver en qué ámbitos se ve. Niños que mueren inocentes, no sabemos qué le ha parado de premio a esos niños, qué gloria les ha dado. Sí, porque nosotros tenemos que mirar que Dios... ¿Cuál es la razón de ese final para esos niños? Y en su misericordia también mira la otra etapa, no solamente la de esta tierra. Por eso mismo tiene... Porque entonces, sí, bueno, hay un gran misterio ahí, pero uno tiene... Tú dijiste algo muy correcto, o sea, el ideal de hombre dentro del catolicismo es el santo. El chacal de Nahuel Toro no tenía nada de santo. ¿Ah? Eso que quede claro. Al final. Ahora, eso no significa que se le venere, que la fe popular lo siga. ¿Por qué la fe popular pone a tantos asesinos en esta condición de santito que le llamo yo, de animita, de proveedor de sueños? Es cuando tienen una faceta de víctima. Sí, es eso. La gente empatiza con la faceta de víctima. Cuando además hay una cosa muy importante, cuando pagan con Julio César. No eran víctimas, eran victimarios. Cuando pagan con su vida las fechorías cometidas, hay una especial situación que se produce y que es distinta en el sentido de tener una cierta, ¿cómo le puedo decir yo?, conmiseración con la persona. O es como la paradoja, Cristian, de que tú más o menos lo hiciste ver, es como la paradoja del monstruo convertido en hombre. Es algo así. El monstruo que recibe
no sé si la fe, pero recibe al menos la educación, todo, y se transforma en un ser humano. Mira, dentro de esta historia hay otro gran debate verdaderamente místico que se dio en aquel entonces entre Eloy Parra, el sacerdote que buscaba el indulto del Chacal, y también Jorge Alessandri, que optó por no indultarlo. Es decir, ¿hasta qué punto es válida la pena de muerte? ¿En qué circunstancias es válido ejercer la pena de muerte? ¿Tú lo hubieses indultado o hubieses seguido con la pena de muerte, Vanessa? Yo dejo que se arrepienta, bien arrepentido acá, no le doy la pena de muerte porque siento que sería liberarlo en parte, dejarlo que sufra, que sepa el daño real que hizo, y si está realmente arrepentido, yo lo indulto. ¿Cristian? Desde mi punto de vista, un país que tiene ejército, que tiene fuerza armada, no tiene que tener dobles morales. Es decir, la pena de muerte también debiese estar vigente en muchos países que tienen las fuerzas armadas. Por lo tanto, dentro del momento en que se vivió, hace ya 57 años, yo hubiese actuado, si fuese presidente de la República, como Jorge Alessandri. No lo habría indultado y habría dejado que la ley cumpliera lo que tenía que cumplir. ¿Don Hugo? Yo habría valorado el nuevo hombre que se transformó en la cárcel, el Chacal de Nahuel Toro, que fue una elección para el país entero. En ese caso, aceptando yo en casos excepcionales la existencia de la pena de muerte, pero en ese caso yo lo habría indultado. Álvaro. No me gustaría tener en mis manos tamaña responsabilidad, pero si la tuviera y después de tener seguridad de que él realmente se arrepintió, yo lo indultaría. Querida hermandad, cerramos así el capítulo del Chacal de Nahuel Toro. ¿Qué me diría usted si yo le contara